En una noche tormentosa en Madrid, María irrumpió en la vida de Ana con una pistola en la mano, apuntando directamente al pecho de su padre, gritando venganza por años de traición. Pero en ese instante fatídico, al ver el rostro aterrorizado de Ana, María reconoció los ojos que eran idénticos a los suyos. Y el arma cayó al suelo, revelando un secreto enterrado durante décadas. Ana, paralizada, no podía creer que la mujer que había conocido como una misteriosa amante era en realidad su madre perdida. Y el amor que habían construido en la sombra ahora se teñía de un horror inimaginable. Ana siempre había sentido un vacío en su corazón. Un hueco que ni las luces brillantes de la capital española podían llenar. Criada en un hogar conservador de las afueras de Madrid, con un padre estricto que dirigía una empresa familiar de importaciones, y una ausencia materna que se explicaba con vagas historias de abandono por otra vida, Ana había crecido cuestionando su propia identidad. A los 18 años, se dio cuenta de que su atracción por las mujeres no era una fase, sino parte de quién era. Pero en una sociedad donde la tradición católica aún pesaba como una losa. Confesarlo significaba arriesgarlo todo, el amor de su padre, la aprobación de sus amigos, incluso su herencia. Fue en una fiesta underground en el barrio de Chueca donde Ana conoció a María. Ella era mayor, con una presencia magnética que atraía todas las miradas. Vestida con un traje negro ajustado, su cabello oscuro cayendo en ondas perfectas. María se acercó a Ana con una sonrisa que prometía aventuras prohibidas. «Eres diferente», le dijo María esa noche, mientras bailaban bajo luces estroboscópicas. Ana, con 25 años y una carrera incipiente como diseñadora gráfica, se sintió vista por primera vez. No sabía que María había planeado ese encuentro meticulosamente. No por amor, sino por venganza. María había pasado los últimos 20 años en Barcelona, reconstruyendo su vida tras huir de un matrimonio abusivo. Su esposo, el padre de Ana, la había engañado, la había humillado, y finalmente la había echado de casa acusándola de infidelidad cuando ella misma descubrió su orientación sexual. María juró destruir todo lo que él amaba. Y Ana, la hija que nunca conoció realmente, era la pieza clave. Se acercó a ella fingiendo interés romántico, planeando usar su relación para exponer los secretos del padre, corrupción en la empresa, affairs ocultos que podrían arruinarlo. Las primeras semanas fueron un torbellino. Ana y María se veían en cafés escondidos. Paseaban por el Retiro al atardecer, compartiendo confidencias que Ana nunca había revelado a nadie. «Mi padre es un tirano», confesó Ana una tarde, mientras tomaban café en una terraza soleada. «Me obliga a fingir que soy heterosexual. Me presenta a hombres que detesto». María escuchaba, asintiendo. Pero en su interior, el plan se solidificaba. Le enviaba mensajes anónimos al padre, insinuando que su hija estaba en peligro, que una mujer misteriosa la estaba corrompiendo. Pero algo cambió. Las conversaciones se volvieron más profundas. María, que había planeado seducir y descartar, comenzó a sentir una conexión genuina. Ana era inteligente, apasionada, con una vulnerabilidad que le recordaba a sí misma de joven. Una noche, en un apartamento rentado en Malasaña, Ana besó a María por primera vez. No fue un beso de pasión desenfrenada, sino uno lleno de ternura, de búsqueda de aceptación. María se apartó, confundida. ¿Por qué yo?, preguntó Ana. «Porque me haces sentir viva», respondió María, mintiendo en parte, pero sintiendo la verdad filtrarse.
El conflicto interno de María crecía. Cada vez que veía a Ana, recordaba su objetivo, destruir al hombre que le había robado su juventud. Pero Ana era inocente. Un producto de ese matrimonio fallido. ¿Valía la pena sacrificarla? María comenzó a dudar. A posponer sus planes. Enviaba menos mensajes amenazantes. Pasaba más tiempo con Ana. La sociedad alrededor no ayudaba, en España. Aunque el matrimonio igualitario era legal desde 2005. Las familias conservadoras aún estigmatizaban las relaciones no tradicionales. El padre de Ana, un devoto católico, habría desheredado a su hija de saber la verdad. Una tarde, mientras caminaban por la Gran Vía, Ana recibió una llamada de su padre. «Alguien me está chantajeando», le dijo, con voz temblorosa. «Dicen que tienes una amante mujer. Que te están manipulando». Ana palideció, mirando a María con sospecha por primera vez. «¿Sabes algo de esto?», preguntó. María negó. Pero su corazón latía con fuerza. Esa noche, sola en su habitación de hotel, María lloró por primera vez en años. Estaba traicionando no solo a su plan, sino a sus propios sentimientos. El punto de quiebre llegó en una cena familiar. Ana invitó a María como amiga. Pero el padre la reconoció inmediatamente. «Tú», murmuró, con ojos llenos de odio. María se levantó, lista para confrontarlo. Pero Ana intervino. «Papá. Ella es importante para mí». El padre explotó. «Es tu madre. La mujer que nos abandonó». El silencio cayó como una bomba. Ana miró a María, incrédula. «¿Es verdad?». María asintió, lágrimas rodando por sus mejillas. En ese momento, el amor que había nacido como una farsa se transformó en algo más profundo. Pero tortuoso. Ana huyó esa noche, vagando por las calles de Madrid bajo la lluvia. ¿Cómo podía amar a la mujer que la había engendrado? ¿Era eso amor? ¿O una ilusión retorcida por el abandono? María la buscó desesperadamente, llamándola sin cesar. Cuando finalmente se encontraron en un parque al amanecer, Ana gritó: «¿Me usaste para vengarte de él?». María confesó todo. El plan. La venganza. Pero también el amor inesperado. «Te amo, Ana. No como madre, sino como la mujer que eres». Ana se apartó, horrorizada. El conflicto moral la desgarraba. ¿Podía perdonar la traición? ¿Era su atracción un error genético? ¿O algo real? Los días siguientes fueron un infierno para Ana. Se refugió en el apartamento de una amiga en Lavapiés. Un barrio multicultural donde podía esconderse de su familia y de sí misma. Cada noche revivía la revelación. María, su madre biológica, había regresado no por redención, sino por destrucción. Pero lo peor era el amor que aún sentía. Un amor que ahora se mezclaba con repulsión y confusión. ¿Cómo podía su corazón traicionarla así? En España, donde la Iglesia aún influía en muchas mentes, relaciones como esta eran tabú. Incluso entre adultos consenting. Ana se preguntaba si era una víctima de manipulación o si sus sentimientos eran genuinos. María, por su parte, luchaba con su propia tormenta interna. En Barcelona, donde había construido una vida como artista independiente, ahora todo parecía vacío. Había planeado la venganza durante años, recopilar pruebas de las irregularidades financieras del exmarido. Usar a Ana para infiltrarse en la familia. Pero al descubrir que Ana era lesbiana, como ella,
Algo se rompió. No era solo atracción, era un espejo de su propia juventud reprimida. María llamó a un terapeuta. Confesando, amo a mi hija de una forma que no debería. El terapeuta la advirtió sobre las implicaciones éticas. Pero María no podía detenerse. El padre de Ana, don Carlos, no perdió tiempo. Convocó una reunión familiar en la casa de las afueras, donde expuso su versión. María era una mujer inestable, que lo había dejado por otra mujer hace décadas. Te está usando para herirme, le dijo a Ana. Debes denunciarla. Ana, sentada en el sofá de cuero que olía a su infancia, sintió la presión como nunca. Su padre representaba la estabilidad, la tradición, pero también la opresión. ¿Y si la amo?, susurró. Don Carlos palideció. Eso es enfermo. Eres mi hija, no una desviada. Ana decidió confrontar a María en persona. Viajó a Barcelona en tren. El paisaje de Castilla pasando como un borrón. Al llegar, encontró a María en su estudio, rodeada de pinturas abstractas que reflejaban caos emocional. Explícame todo, exigió Ana. María contó su historia, un matrimonio forzado a los 20 años. El descubrimiento de su sexualidad. El abuso verbal de don Carlos. El abandono forzado. Te dejé porque él me amenazó con quitarte si no me iba. Ana escuchó. Lágrimas en los ojos. Por primera vez, vio a su padre no como héroe, sino como villano. Pero la verdad traía más dolor. María admitió que el plan inicial era seducir a Ana para obtener información. Pero que los sentimientos se volvieron reales. Cuando te besé, no pensaba en venganza. Ana se sintió traicionada. ¿Me amas como hija o como amante? María dudó, ambas cosas. Y eso me aterra. En ese momento, Ana tomó una decisión impulsiva, besó a María de nuevo, buscando respuestas en el contacto. Pero se apartó, asqueada. Esto está mal, dijo. Y huyó del estudio. De vuelta en Madrid, Ana enfrentó la presión social. Sus amigos, al enterarse, reaccionaron con horror. Es tu madre, Ana. Eso es incesto. En un país donde el orgullo gay era celebrado. Pero las familias conservadoras aún juzgaban. Ana se sintió aislada. Buscó apoyo en un grupo de terapia para lesbianas, donde compartió su historia anónimamente. Estoy enamorada de alguien prohibido, dijo. Las respuestas variaron, algunas la apoyaron, hablando de amor sin barreras, otras la condenaron, citando ética y moral. Mientras tanto, don Carlos escalaba su contraataque. Contrató a un detective para seguir a María, recopilando evidencia de su influencia perversa. Le envió una carta a Ana: elige, tu familia o esa mujer. Ana, dividida, consideró cortar todo contacto. Pero una noche, recibió un mensaje de María: lo siento. Renuncio a la venganza por ti. Eso la hizo dudar. ¿Era posible redimir un amor tan torcido? El clímax de esta parte llegó en una confrontación en la Plaza Mayor. Ana citó a su padre y a María bajo las arcadas históricas. Los tres se enfrentaron. Don Carlos acusó a María de manipulación, María lo llamó abusador. Ana, en medio, gritó: basta. Ambos me han herido. Reveló los secretos del padre, las infidelidades, la corrupción. Don Carlos se derrumbó, admitiendo parte de la verdad. Lo hice por protegerte.
Mintió. María, viendo el dolor de Ana, se ofreció a irse para siempre. Pero Ana no podía dejarla ir. Te necesito, le dijo a María, ignorando a su padre. Don Carlos se fue furioso, amenazando con desheredarla. Ana y María se quedaron solas, bajo las luces de la plaza. Esto nos costará todo, dijo María. Ana asintió, pero vale la pena. Sin embargo, en su interior, la duda persistía. ¿Era amor o autodestrucción? Los meses siguientes trajeron más conflictos. Ana perdió su trabajo cuando rumores se extendieron, la sociedad madrileña, aunque progresista en superficie, aún chismorreaba. María enfrentó demandas legales de Don Carlos por difamación. Juntas, navegaron el caos. Pero cada decisión tenía un precio: aislamiento, pérdida financiera, daño emocional. La relación entre Ana y María se profundizaba en medio del torbellino. Pero cada paso adelante traía dos hacia atrás. En Barcelona, donde se mudaron temporalmente para escapar de los ojos juzgadores de Madrid, intentaron reconstruir. Ana, ahora desempleada, pasaba días pintando con María, explorando su creatividad reprimida. Pero las noches eran plagadas de pesadillas, imágenes de su padre solo, de una sociedad que las condenaba. ¿Somos monstruos?, preguntaba Ana en la oscuridad. María la abrazaba: somos humanas, con errores. El conflicto ético las consumía. En una sesión de terapia conjunta, la psicóloga las confrontó: esto viola normas sociales y morales. ¿Han considerado el impacto psicológico? Ana defendió su amor: es real, más allá de la sangre. Pero María dudaba más. Recordaba su propia juventud, cuando Don Carlos la obligó a reprimir su identidad. ¿Estaba repitiendo el ciclo con Ana? Decidió investigar su pasado, contactando a viejos amigos que confirmaron los abusos de Don Carlos. Don Carlos, no rendido, lanzó una campaña sutil. Publicó anuncios en periódicos locales insinuando una hija perdida en influencias perversas. Amigos de Ana la abandonaron: su tía, devota católica, le envió cartas citando la Biblia. Leviticus condena esto, escribía. Ana, furiosa, respondió: el amor no es pecado. Pero internamente, la culpa crecía. ¿Estaba traicionando su herencia por un amor prohibido? Una traición inesperada vino de María. En un momento de debilidad, contactó a Don Carlos ofreciendo un trato: dejaría a Ana si él admitía públicamente sus errores. Por su bien, justificó. Pero Ana descubrió el email. «¿Me estás vendiendo?», gritó en su apartamento con vistas al mar. María lloró: te amo tanto que prefiero perderte a verte sufrir. Ana, herida, la echó. Sola, consideró volver con su padre. Pero el orgullo la detuvo. En Madrid, Ana buscó refugio en el movimiento LGBT. Asistió a marchas en Chueca, donde conoció a otras mujeres con historias similares de rechazo familiar. Una, llamada Laura, se convirtió en confidente. El amor no elige sangre, le dijo Laura. Ana se sintió tentada por una nueva conexión. Pero su corazón pertenecía a María. Decidió perdonarla. Pero con condiciones: transparencia total. Reunidas en Valencia, en un festival cultural, juraron honestidad. Pero el pasado las persiguió. Don Carlos apareció, con abogados, demandando custodia emocional: ridículo.
pero simbólico. En corte, Ana testificó contra su padre, revelando abusos verbales de infancia. El juez desestimó. Pero la prensa sensacionalista cubrió el caso. Hija lesbiana acusa a padre por amor a madre perdida. El escándalo las expuso. La sociedad reaccionó dividida. Redes sociales bullían, algunos apoyaban el amor libre, otros condenaban el incesto moral. Ana perdió más amigos, María. Clientes artísticos. El precio era alto, aislamiento emocional. Estrés constante. Ana desarrolló ansiedad. María insomnio. ¿Vale la pena?, se preguntaban. Un punto de inflexión llegó en una protesta contra homofobia. Ana habló públicamente: mi amor es controvertido, pero real. La sociedad nos juzga. ¿Pero quiénes son para decidir? María. A su lado. Sintió orgullo. Pero esa noche. Un ataque, vándalos rayaron su coche con insultos. El miedo se instaló. Decidieron mudarse a Sevilla. Buscando anonimato. Allí, Ana encontró trabajo en una galería, María vendió pinturas. Construyeron una rutina. Pero la tensión persistía. Ana soñaba con una familia normal, María. Con redención. Un día, Ana propuso terapia familiar con don Carlos. Para sanar. Dijo. La reunión en un café neutral fue tensa. Don Carlos. Envejecido. Admitió errores: te reprimí porque temía perderte. Ana perdonó parcialmente, María. No. Me robaste mi hija. Acusó. Don Carlos ofreció reconciliación: acepto tu relación. Si me dejas ser parte. Ana dudó: ¿traición a María? Al final. Rechazó. Elegí mi camino. Don Carlos se fue. Derrotado. Ana y María celebraron. Pero el costo era evidente: una familia rota para siempre. Con el escándalo menguando, Ana y María intentaron normalidad en Sevilla. Paseaban por el Alcázar, compartiendo momentos de paz. Pero el daño interno era profundo. Ana luchaba con identidad: era su amor por María condicionado por el abandono. María. Con culpa, ¿había manipulado inconscientemente? Buscaron ayuda en un retiro para parejas LGBT, donde ejercicios revelaron verdades dolorosas. En una sesión, Ana confesó: te amo. Pero temo que sea por llenar el vacío materno. María respondió: yo te amo como igual. No como hija. Decidieron espacio. Ana viajó sola a Granada. Explorando la Alhambra. Reflexionando. Allí. Conoció a una turista. Elena. Quien coqueteó. Ana resistió. Pero la tentación resaltó su confusión. De vuelta. Confrontó a María: somos sanas. María admitió dudas, proponiendo separación temporal. Para probar si es real. Ana accedió. Mudándose a Córdoba. Sola. Enfrentó depresión. Echando de menos a María. Llamadas nocturnas se volvieron confesiones: te necesito. Don Carlos reapareció, ofreciendo apoyo financiero. Vuelve. Hija. Ana rechazó: elegí mi libertad. Pero su oferta sembró duda: estaba sacrificando estabilidad por un amor incierto. María. En Sevilla. Enfrentó su pasado. Visitó a su propia madre. ¿Quién la rechazó? Eres una vergüenza. Eso reforzó su determinación: no abandonaría a Ana como la abandonaron a ella. La reunificación llegó en una crisis. Ana sufrió un accidente menor en coche, María corrió a su lado.
En el hospital. Juraron no separarse. Pero la sociedad golpeó de nuevo, un artículo viral las expuso. Amenazas online llegaron, tuvieron que mudar. En Bilbao. Al norte. Buscaron comunidad. Uniéndose a grupos activistas. Encontraron aliados. Pero un traidor interno, una amiga, filtró detalles privados. El backlash fue feroz, protestas fuera de su hogar. Ana decidió contraatacar, escribió un blog anónimo sobre su historia. Destacando prejuicios. Ganó apoyo. Pero también enemigos. María. Protectora. Sugirió huir a otro país. España nos rechaza. Ana se negó, lucharemos aquí. El clímax fue una conferencia LGBT en Madrid. Ana habló, mi amor desafía normas. ¿Pero por qué temerlo? María. En audiencia. Sintió orgullo. Pero don Carlos irrumpió. Gritando, es mi hija. Caos en Sud, seguridad intervino. En Aftermath. Ana y María evaluaron daños, reputación manchada. Pero vínculo fortalecido. Decidieron compromiso, una ceremonia simbólica en una playa andaluza. Solo ellas. Pero paz era ilusoria. Ana descubrió que María había ocultado una carta de don Carlos. Ofreciendo paz si rompían. Otra traición. Acusó. María explicó, la quemé por nosotras. Ana perdonó. Pero confianza se resquebrajó. Los meses finales trajeron resolución agridulce. Ana y María. Exhaustas. Se instalaron en una villa rural en Andalucía. Lejos del ruido. Reconstruyeron. Ana publicó un libro sobre su jornada. Ganando reconocimiento como voz por derechos LGBT. María expuso pinturas inspiradas en su amor. Vendiendo bien. Pero sombras persistían. Don Carlos. Enfermo. Llamó a Ana, perdóname antes de morir. Ana visitó. Reconciliándose parcialmente. Te amo. Papá. Pero mi vida es mía. Él murió poco después. Dejando herencia que Ana donó a causas LGBT. Con su partida. Cierre llegó. Ana y María reflexionaron, el precio había sido alto, amigos perdidos. Carreras afectadas. Salud mental dañada, pero el amor perduraba. Caminaban por olivares. Mano en mano. Encontrando paz. Sin embargo. Dudas éticas riman. ¿Era su relación un triunfo sobre prejuicios? ¿O un error moral? Ana se preguntaba si habían inspirado o dañado a otros. En una noche estrellada. Ana dijo, hemos pagado caro. Pero somos libres. María asintió, y eso vale todo. ¿Es correcto priorizar el amor personal sobre las normas sociales y éticas? Incluso si causa dolor a otros.